Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno en un tema que es pura vida en movimiento, la dinámica de las comunidades ecológicas. Básicamente, vamos a ver cómo los ecosistemas cambian con el tiempo. Pensemos, por ejemplo, en qué pasa después de un incendio o cuando se abandona un campo de cultivo. Ahí es donde empieza la magia. Pero a arrancar, vamos a plantearlo de esta manera. Imagina que un incendio forestal es como una herida abierta en el paisaje. Es impactante, desde luego, pero la naturaleza tiene una capacidad de recuperación que es simplemente asombrosa. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo cicatriza la naturaleza sus propias heridas? Este proceso de curación es justo el corazón de lo que vamos a explorar hoy. Vale, para poder entender cómo se recupera un ecosistema, primero tenemos que saber cómo medir su salud, por así decirlo. Los ecólogos tienen una especie de caja de herramientas para esto, y la pieza fundamental, la base de todo, es el concepto de biodiversidad. La primera herramienta es la más directa, la más sencilla de entender, la riqueza de especies. Es literalmente contar. Si en un bosque hay 10 especies de árboles distintas, pues su riqueza de especies es 10. Así de simple. Es el primer paso para empezar a calibrar la complejidad de una comunidad. Pero claro, solo con el número de especies no tenemos la foto completa, para nada. Aquí es donde entra en juego la abundancia relativa, o lo que también se llama equitatividad. A ver, imaginemos dos bosques, ¿vale? Los dos tienen 10 especies de árboles, pero en uno el 90% son pinos y en el otro cada una de las 10 especies representan más o menos el 10% del total. ¿Cuál es más equilibrado? El segundo, sin duda, es mucho más equitativo. Y aquí está la clave de todo. No hay que confundir riqueza con diversidad. La riqueza es la cantidad, el número, pero la diversidad es la cantidad y el equilibrio. Es una medida mucho más completa. De hecho, los ecólogos usan fórmulas como el famoso índice de Shannon-Winner para poder meter toda esa información en un solo número y tener una idea mucho más precisa de la salud del ecosistema. ¿Y por qué nos importa tanto la diversidad? Pues porque una comunidad diversa es, en pocas palabras, una comunidad más fuerte. Es más estable, más resiliente. Piensa que si una enfermedad ataca a una especie de árbol en un bosque muy diverso, lo más probable es que otras especies puedan cumplir su función y el ecosistema siga adelante. Es como tener varios seguros de vida. Bueno, pues ahora que ya tenemos las herramientas para medir, volvamos a la pregunta del principio, a esa idea de la curación. Todo ese proceso por el cual la naturaleza se recupera y cambia con el tiempo tiene un nombre, y es sucesión ecológica. Esta es básicamente la historia de cómo la vida se abre camino y se regenera. O sea que la sucesión ecológica es ese cambio paso a paso de las especies que viven en un sitio a lo largo del tiempo. Y ojo, que no es un proceso caótico, ¿eh? Sigue unos patrones que son bastante predecibles y que, por supuesto, podemos estudiar. Ahora bien, este proceso de cambio no siempre arranca desde el mismo punto. Podríamos decir que hay dos caminos principales que sigue la naturaleza para recuperarse, y todo depende de cómo estaba el terreno al principio de todo. Y aquí los tenemos. Por un lado, la sucesión primaria, que es empezar literalmente de la nada, sobre roca viva, sin una pizca de suelo. Es un lienzo en blanco. Y por otro, la sucesión secundaria, que ocurre donde ya había vida, pero algo pasó, como un incendio, y el suelo sobrevivió. Esa es la diferencia fundamental, la clave que lo cambia todo. La presencia o ausencia de suelo. Fíjate en esto, porque aquí se ve perfectamente por qué la sucesión primaria es, bueno, lentísima. Hablamos de cientos, incluso miles de años. Los primeros que llegan, los pioneros, como los líquenes, tienen una tarea titánica: descomponer la roca para crear la primerísima capa de suelo. Son, de verdad, los constructores originales de los ecosistemas. En cambio, la sucesión secundaria es otra historia. El proceso es muchísimo más rápido. ¿Por qué? Pues porque el suelo ya está ahí, con sus nutrientes, con las semillas que quedaban. Es como empezar a construir una casa, pero con los cimientos ya puestos. La diferencia es brutal. En pocas décadas, lo que era un campo abandonado puede empezar a parecer un bosque joven. De acuerdo. Ya sabemos que las especies van cambiando, que unas sustituyen a otras, pero ¿cómo pasa eso exactamente? ¿Cuál es el mecanismo detrás de ese relevo? Pues hay tres modelos principales que nos lo explican. A ver, los tres modelos son muy interesantes. En la facilitación, las primeras especies que llegan son como buenos anfitriones, preparan el terreno para que las siguientes lo tengan más fácil. En la inhibición es todo lo contrario. Los primeros ocupantes cierran la puerta cal y canto para que no entre nadie más. Y luego está la tolerancia. Aquí ni se ayudan ni se estorban. Simplemente, a la larga, gana la especie que es mejor competidora, la más eficiente. Entonces, si todo esto es un viaje, ¿hay un destino final? ¿Se llega a algún punto en todo este proceso de cambio constante? Pues en teoría sí que lo hay, y se conoce como la comunidad clímax.
La comunidad clímax es, por así decirlo, el ecosistema adulto, ya maduro y estable. Es esa etapa en la que la comunidad ha cicatrizado del todo y está en equilibrio con su entorno, sobre todo con el clima. Y se mantendrá así, estable, hasta que, claro, llegue otra gran perturbación y el ciclo vuelva a empezar. Si tuviéramos que resumir en una sola frase los puntos más importantes de hoy, sería esta. Riqueza es cantidad. Diversidad es cantidad más equilibrio. La sucesión primaria empieza desde la roca, sin suelo, y la secundaria desde el suelo que ya existía. Con esto en mente, tenemos la base de toda la dinámica de comunidad. Y para terminar, una última reflexión. Hemos visto que la naturaleza tiene una tendencia increíble a sanar, a reconstruirse, a seguir adelante. Sabiendo esto, queda una pregunta en el aire para pensar. Si esa es su tendencia natural, ¿qué significa realmente nuestro impacto sobre estos ciclos de curación? Ahí lo dejamos. Hasta la próxima.